Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca del reciclaje de botellas de plástico y de vidrio para toda ocasión. Bien, pero primero vamos a ver los tipos de plásticos. El primero es el PET o PET, que es el que podemos encontrar normalmente en las botellas de agua, seguido del PHD o HDPE. También tenemos el PVC o B, LDPE o PELD, el PP, PS y o de otros, como podemos ver en la imagen que tenemos en la diapositiva. ¿Cómo reciclar botellas? Principalmente las botellas son del material PET o PET y del PEHD o HDPE, los cuales debemos hacerlo de la siguiente manera. Primero, clasificar conforme a su numeración o composición y color. Se debe retirar las etiquetas. El lavado puede ser opcional. Secar, todo debe estar totalmente seco, ya sea que lo laves o no. Entregar a un centro de acopio o a recolectores de base, es decir, recicladores. Al recolectar y clasificar botellas de plástico, también debemos limpiar y retirar las etiquetas de cada botella, como lo mencionamos anteriormente. Para realizar manualidades con una tijera, damos la forma deseada de cada uno de los ejemplos que veremos a continuación. También se debe pintar del color deseado a la figura, colocar la decoración adicional que requiera cada figura, rellenar la maceta con tierra o sustrato, colocar en el área designada y disfrutar de la creación que has realizado. Reciclaje de botellas de plástico para toda ocasión. Como podemos ver, tenemos unas manualidades con botellas plásticas o PET, las cuales están principalmente enfocadas para niños, como podemos ver en esta imagen. Pero también tenemos manualidades que están hechas para que realicemos lo que son paredes verdes o para que podamos tener un tacho de basura para nuestra casa o una decoración para nuestro baño. También tenemos manualidades de plástico que pueden ser utilizadas para época navideña, como las que vemos a continuación, o inclusive juguetes para esta época navideña. También tenemos un poco más de juguetes que se puede realizarse con las botellas plásticas del tipo PEHD o HDPE. También podemos continuar con lo que son las macetas de botellas de plástico, como las que podemos ver de tipo colgante o de las que se van directamente a la pared o las que nos pueden ayudarnos en el escritorio. También tenemos macetas recicladas con figuras de animalitos. Estas son las que más les gustan a los niños. También, dependiendo del tipo de planta que tú vayas a sembrar, le puedes darle un valor adicional a la maceta que estás realizando. Acá también podemos ver un poco más de macetas en forma de animales. Pero también tenemos ideas para macetas recicladas colgantes, que la puedes poner en tu sala o en tu cuarto o en la pared externa de tu casa. También tenemos el reciclaje de plástico en botellas de cada una de las que vimos anteriormente. Maceteros de botellas de plástico colgantes de diferentes tipos, ya sea en vertical o en horizontal. También con las botellas de plástico nos podemos ayudar para formar lo que sería un invernadero. También podemos realizar macetas de tipo navideño.
También podemos realizar jirafas como maceteros. Esto les encanta principalmente a los niños. Ahora vamos con el reciclaje de botellas de vidrio para toda ocasión. Tenemos varios reciclajes con botellas de vidrio. Decoraciones principalmente para sala, o podemos hacer soportes para las velas, o inclusive floreros. También podemos realizar macetas, decoraciones para lo que es la luz, también podemos colocar lo que son especies o frutos o leguminosas para darle una decoración a tu cocina o a tu sala, o inclusive puedes realizar una mesita con botellas. También podemos realizar con las botellas o frascos de vidrio manualidades para la época navideña. O incluso puedes realizar decoraciones para bodas. Esto sería un estupendo regalo o para que lo coloques en la recepción de tu boda. También podemos realizar lámparas o colocar velas dentro de la botella de vidrio, fotografías, un colgador para colocar tu ropa o inclusive vasos. También podemos realizar con las botellas de vidrio un sofá, como podemos ver en la imagen, una semipared y también un macetero en el jardín. Podemos realizar muchas más decoraciones navideñas, como las que podemos ver en la imagen. Podemos seguir por la línea de los maceteros y tenemos una gran variedad con las que podemos ocupar nuestras botellas de vidrio o frascos de vidrio. Como podemos ver, tenemos una gran variedad de lo que podemos hacer para las fiestas navideñas. Pero también podemos utilizar estas botellas de vidrio para realizar manualidades o decoraciones para las festividades como la de Halloween. Como podemos ver, incluso podemos poner luces por dentro que le dará un mayor realce a nuestra decoración. Pero no solo podemos utilizar botellas de vidrio, también podemos utilizar frascos de vidrio. También podemos realizar varias manualidades para regalar y de cualquier ocasión, como las que tenemos en la imagen. O inclusive podemos realizar manualidades para fechas como San Valentín, o incluso para decorar tu cocina. Como decías anteriormente, también podemos realizar varias manualidades para San Valentín. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta la ingeniería ambiental o los temas relacionados con el ambiente. Eso ha sido todo, hasta la próxima.